Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y a esta hora el contacto es con el abogado Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa, para hablar sobre estos acuerdos en la mesa de diálogo con el gobierno, entre el gobierno y la CONAIE. Y abogado Chiriboga, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto. Buenas noches con todos quienes nos acompañan a través de FM Mundo. Gracias. Bueno, se ha informado que se cerraron 55 acuerdos de derechos colectivos. ¿Cuáles destacaría dentro de estos 55? Porque también han comenzado algunos grupos y organizaciones de detractores a pedir explicaciones a las autoridades de educación del país. En realidad, yo creo que es importante dividir la mesa de derechos colectivos en dos momentos. En primer lugar, se trató exclusivamente los temas de educación y en un segundo momento se abordaron los otros temas de los derechos colectivos, todos en el marco de lo que establece la Constitución y lo que establecen las sentencias de la Corte Constitucional, Fausto. Creo que hemos llevado un diálogo con mucha altura jurídica. El país está gobernado, digamos, por la Constitución y por las sentencias de la Corte y por las leyes. Y lo que nosotros hemos hecho como gobierno es darle viabilidad a lo que ya decía la Constitución o a sentencias de la Corte Constitucional que han estado dictadas hace algunos años y que no habían sido respetadas, que no habían sido cumplidas, y que en el caso de la Mesa de Derechos Colectivos, las exigencias de los pueblos y nacionalidades versaban específicamente respecto de lo que manda la Constitución, y los compromisos a los que ha llegado el gobierno nacional es al respeto de estas sentencias en términos generales dentro del marco de un Estado plurinacional en lo unitario, que es lo que manda la Constitución. Esto es un tema complejo también, nosotros entendemos, porque la Constitución aprobada en el 2008, y es la norma de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, no ha sido cumplida. Es decir, inauguró el Estado plurinacional, el Estado intercultural, inauguró los derechos colectivos, pero lamentablemente no se habían venido cumpliendo, y los reclamos que se realizaron principalmente en esa medida. Hay algunos puntos de acuerdo y, por ejemplo, vamos mencionando algunos de ellos. Capacitaciones sobre educación intercultural es uno de los acuerdos que se han mencionado. Sí, efectivamente, una de las primeras peticiones que se realizaron por parte de los pueblos y nacionalidades es construir una verdadera interculturalidad. Recordemos que el Estado ecuatoriano es intercultural. Este no es un tema de gustos o de preferencias políticas o preferencias electorales. En el Ecuador convivimos pueblos y nacionalidades indígenas, ciudades y pueblos mestizos, blancos, afroecuatorianos, afrodescendientes, digamos, pueblos de 14 nacionalidades distintas, con sus lenguas, con sus tradiciones. Y por supuesto, digamos, lo que nosotros nos hemos comprometido es a que los ecuatorianos nos conozcamos entre nosotros, y desde esa perspectiva, la política de capacitación, la política de sensibilización para construir un Estado intercultural que nos ayude a conocernos como ecuatorianos, a respetarnos como ecuatorianos, es el punto de inicio de la construcción de un Estado en el que ya vivimos, que simplemente lo desconocemos en muchos sentidos. Y también se ha hablado, por ejemplo, de la generación de un proyecto de ley sobre educación intercultural. A la par, también cabe mencionar que hay respecto de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, hay anuncios por parte de la Unión Nacional de Educadores en donde se rechaza el reglamento. Hay ciertas fricciones. No olvidemos que son parte de las organizaciones que de alguna forma siempre suelen estar en este tipo, en las protestas, y va a haber seguramente un tropiezo ahí, o ustedes piensan que lograrán acuerdos ya más adelante en la elaboración del proyecto. A ver, es importante decir que en el caso de la educación intercultural bilingüe, lo que el Ministerio de Educación presentó en la primera fase de la Mesa de Derechos Colectivos fue la viabilidad respecto de lo que la ley determina. Por ejemplo, la ley determina que la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe tiene autonomía pedagógica, administrativa y financiera. Es decir, es una institución de la función ejecutiva que administra, en base a la Política Nacional de Educación, el sistema de educación intercultural bilingüe. Estos son 1.736 instituciones educativas, y los 9.001 docentes a que trabajan en estas instituciones pasan a ser administrados por esta secretaría. Nosotros le hemos dado la forma. De hecho, esto ya manda la ley.
y no existe autonomía pedagógica, que es lo que los pueblos han reclamado, sin que se pueda administrar el talento humano docente principalmente. Esto es absolutamente razonable. Esto es como decir a un colegio particular, por ejemplo, que tiene autonomía pedagógica, pero los docentes son del Ministerio de Educación y responden a las políticas del Ministerio de Educación. No se puede llevar adelante. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es darle la viabilidad en base a lo que manda la ley. Sí, con base, perdón, en lo que manda la ley. Entonces, no es nada del otro mundo, digamos, desde una perspectiva jurídica, pero sí es un avance sumamente importante. Y este es el cambio, en base a lo que ahora tienen que administrar los pueblos y nacionalidades a través de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. La ley ya existe, la ley no hay que construirla, lo que hay que dar es viabilidad. Una de las personas que asistía a las mesas de diálogo decía, la normativa ya está, pero nunca ha existido la voluntad de hacerla operativa. Efectivamente, nosotros creemos que es el momento de que la Secretaría administre su sistema, así como los colegios militares administran su sistema y siguen siendo públicos, los colegios policiales administran su sistema y siguen siendo públicos, o la educación fiscomisional administra, es confesional, administra la Iglesia Católica y, digamos, recibe recursos del Estado también. Esto es el sentido de lo que se ha construido. ¿Y ustedes creen que pueda haber más adelante coincidencia de criterios entre lo que se plantea desde la visión de las autoridades de educación, por ejemplo, y las organizaciones como la UNE, como algunos colectivos ciudadanos, también organizaciones que han estado permanentemente vigilando los procesos de elaboración de leyes, en el caso de la educación y también del reglamento? Por ejemplo, ahora mismo mencionábamos que la UNE ha rechazado el reglamento porque lo considera inconsulto e inconstitucional, pero si es que se plantea la elaboración de un proyecto, la generación de una ley de educación intercultural, deberán seguramente llegar a un acuerdo y a coincidencia de criterios. ¿Esto será posible? Nosotros creemos que en el caso específico de esta agremiación que sostiene que existe que el reglamento, que el borrador... Es inconsulto e inconstitucional, han dicho, sí. Es inconstitucional, un borrador de reglamento, hay que decirlo completo. Este es un proyecto que se encuentra en construcción, que lo que se ha presentado a la Secretaría General Jurídica de la Presidencia es el borrador de reglamento para que además continúe el proceso de construcción. Pero recordar, Fausto, también esto es importante porque nosotros desde el Ministerio de Educación queremos rechazar este punto de que el borrador de reglamento es inconsulto, porque nosotros hemos tenido más de 40 mesas de trabajo con distintas organizaciones de diferentes agremiaciones, no solo de docentes. La ley de educación no habla solo de la administración del talento humano docente, Fausto. Hemos hablado también con el ejército, por ejemplo, para la administración de los colegios militares, también tiene que estar en el reglamento, o con la policía, con asociaciones de colegios privados, de diferentes colegios privados, con la iglesia para el tema de los colegios fiscomisionales, con grupos de psicólogos de los departamentos de consejería estudiantil, con bibliotecarios. Este proceso de construcción del reglamento ha abarcado, como yo digo, 40 mesas de diálogo en la que han participado decenas de organizaciones sociales que nosotros rechazamos que sea inconsulto porque hay una agremiación que considera que no ha sido tomada en cuenta, a pesar de que en un comunicado público también había manifestado que iban a enviar las observaciones. Es decir, recordarle también a estas personas que el reglamento se encuentra en construcción. No podemos decir que es inconsulto una norma que esté en borrador, que justamente sigue el proceso de construcción. Creemos que tal vez existe falta de comprensión en el proceso de elaboración de los reglamentos. Nuevamente, estamos todavía, por supuesto, siempre a tiempo de realizar cualquier tipo de trabajo relacionado con la construcción de una norma que se adecue a las expectativas de la ciudadanía. A riesgo de que pueda haber las tan anunciadas, como siempre, movilizaciones por parte de estas organizaciones. Es cierto, lamentablemente creemos que es absolutamente innecesario. Creemos que ha habido momentos en los que se han tensado los ánimos, digamos, y que lamentablemente han llevado a la toma de ciertas medidas de hecho. Creemos que en este caso calificar como inconstitucional una norma que se encuentra en su proceso de creación es absolutamente innecesario, no responde a la realidad normativa, no responde a los procesos de construcción de una norma. Creemos que, como yo digo, si es que se llega a tomar medidas de hecho, como vemos que han iniciado en ciertas ciudades, por esto es, como yo digo, es absolutamente innecesario. Seguimos con lo acordado en la Mesa de Derechos Colectivos, por ejemplo, la elaboración de campañas sobre derechos colectivos. ¿Cómo se manejarán ya en la parte práctica las campañas?
Es importante señalar en este punto, Fausto, que lo que nosotros estamos estableciendo desde el gobierno nacional, porque las mesas colectivas en la segunda parte participaron más de una decena de instituciones. Al final fueron 35 instituciones de la función ejecutiva las que participamos en la mesa de derechos colectivos. Para nosotros es importante decir que estas campañas se realizarán conjuntamente con organizaciones de pueblos y nacionalidades guiadas a través del Plan Nacional de Capacitación del Servicio Público, en el caso de las capacitaciones que se realizarán en la función ejecutiva, capacitaciones y sensibilizaciones, pero adicionalmente también capacitaciones internas, medios de difusión interno, por ejemplo, para que se puedan respetar los derechos colectivos establecidos en la Constitución y lo que mandan las sentencias. Nosotros no hemos ido más allá. Creemos que es el punto de partida para la construcción del Estado como plurinacional, en la unidad, en lo unitario, como decíamos hace un momento, pero también es importante decir que estos planes tienen que ser construidos. Los planes de comunicación, que no es una campaña puntual solamente, tienen que ser permanentes, tienen que ser algo que sea común, digamos, en el Estado ecuatoriano, esto independientemente del gobierno, porque como decía también al comienzo de esta entrevista, Fausto, para nosotros es importante que nos conozcamos entre ecuatorianos. El gobierno nacional es el gobierno de todos y todas los ecuatorianos, y por supuesto necesitamos conocernos. No vamos a poder superar nuestras diferencias si ni siquiera conocemos cuáles pueden ser estas supuestas diferencias. Necesitamos entendernos, necesitamos difundir lo que dice la Constitución, los derechos colectivos, lo que dicen las sentencias en un lenguaje comprensible para la ciudadanía, y de esto verse este plan que tiene que construirse. Y finalmente, doctor Chiriboga, se habla de una reforma a la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades. ¿Cuál es la propuesta del sector indígena respecto de estas reformas? Hay algunos temas que ellos incluso en algunas intervenciones han mostrado que son temas que les incomoda respecto del funcionamiento de esta Secretaría. Creo que este es un buen ejemplo de cómo se construyeron los acuerdos, Fausto. Es una pregunta importante porque la propuesta original hablaba de una derogatoria absoluta de la Secretaría Nacional, de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades Indígenas. La respuesta del gobierno, por supuesto, fue no se va a derogar la Secretaría Nacional, la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Y sobre la base de esto pudimos construir un acuerdo que fue replantear, reformar el decreto ejecutivo necesario, es decir, construir un nuevo decreto ejecutivo de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades. ¿Cuál es la propuesta en ese sentido? En el que exista una agenda con las competencias de esa Secretaría, una agenda construida conjuntamente con los pueblos y nacionalidades, porque finalmente esta cartera de Estado tiene que atender a las necesidades de los pueblos y nacionalidades indígenas, de ahí inclusive su nombre. Es decir, no puede atender una agenda, si es que esta agenda no ha sido construida conjuntamente, no se puede llevar adelante desde solamente lo que se puede creer o querer desde la construcción de un decreto ejecutivo. Este decreto responderá entonces a una agenda compartida que atienda las necesidades de los pueblos y nacionalidades más allá de las necesidades solamente de las organizaciones que se sentaron en esta mesa de acuerdos, sino por supuesto que logre atender las necesidades de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Para nosotros es importante decir que la reformulación del decreto ejecutivo implica, por supuesto, darle una institucionalidad acorde a lo que manda la Constitución, es decir, que las medidas que afectan a los pueblos y nacionalidades sean construidas conjuntamente. Y finalmente, la actualización de instructivos sobre derechos colectivos, que creo que esto también está un poco atado a lo que hablábamos al inicio, ¿no? Sobre la elaboración de campañas sobre derechos colectivos, la actualización de los instructivos, las demandas del sector indígena han sido aceptadas en su totalidad. En realidad lo que nosotros hemos dado es forma. Por ejemplo, cuando se hablaba en este caso específico del relacionamiento que tiene la policía con los pueblos y nacionalidades, hay un instructivo que habla, que ya existe, de cuál es el relacionamiento que tiene que existir entre la fuerza pública y las diferentes comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Lo que nosotros hemos dicho es, ante una demanda legítima de que existe esta norma, hemos dicho ya existe la norma. Probablemente lo que falta es que sea ajustada, que sea construida conjuntamente en la parte pertinente. ¿Replanteada quizá? E implementada. ¿Perdón? ¿Replanteada quizá? Replanteada en lo que tenga que replantearse, por supuesto. Perfecto. Listo, doctor Chiriboga, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Una buena noche, Fausto.
Gracias. Ha sido el abogado Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa, hablando sobre los acuerdos en la mesa de diálogo con el gobierno, la mesa de derechos colectivos, algunos de los acuerdos, de estos 55 acuerdos con los que se cerró la mesa, por ejemplo, las capacitaciones sobre educación intercultural, la elaboración de campañas sobre derechos colectivos, la reforma de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, entre otros acuerdos con los cuales se ha cerrado esta mesa de derechos colectivos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.